Hoy, 7 de agosto, sale el mejor presidente de toda la historia que ha tenido Colombia en cuanto a amor al pueblo y lucha por el pueblo, y entra al poder un hombre cuestionado, amparador de delincuentes y de dudosa moral y ética. Y así surgieron también en la antigüedad la leyenda del famoso diezmo y de los falsos cristianos. Ayer en el barrio habían cristianos de toda índole, católicos, evangélicos, gente que pasaba, testigos, y todos miraban y hasta algunos aplaudían y otros decían, dale más, golpéalo más, porque para que no estén robando, para que no esté diciendo grosería. Y sin embargo tienen entre comillas el nombre cristianismo. Un cristianismo totalmente falso, como lo es el diezmo, que nos ponen a un Abraham, y que el diezmo no fue más que en la antigüedad un arancel, que significa tarifa oficial que determina los derechos de aduana en cuanto a mercancías, ferrocarriles, aviones, etcétera, etcétera, que penetran por una frontera o entran a un país o salen a un país. Abraham venía con el cuchillo, dice una Biblia, y otra dice de otra manera, por lo tanto siempre hay una cantidad de tergiversaciones. La una dice que venía con el cuchillo totalmente lleno de sangre cuando había hecho la matanza a unos reyes de donde venía, y le tocó pasar por la antigua Salem, que según algunos es hoy donde surge la Jerusalén. Esa Salem era un caserío y había ahí un sacerdote que, por supuesto, en aquella época nadie iba a investigar que quién era el papá, ni que quién era la mamá, ni nada, y por lo tanto el escritor lo registra como alguien sin descendencia y de desconocimiento de quién y de dónde viene, y lo relaciona con el Cristo. Y dice que él venía y no venía de rezar ni porque era alguien digno de que todo el mundo se arrodille y todo el mundo le diga bendito y todo el mundo le diga no sé qué, porque venía de una matanza con arma blanca, y el arma blanca sabemos que tiene clasificación, que el arma blanca se clasifica en diferentes formas. Tiene las ofensivas y las defensivas. En la defensiva están los escudos, están las armaduras, las cuestiones de guerra, de caballo y tal. Y en las armas blancas están todo aquello que es de asesinar con hacha, con martillo, con puñal, con maza, con clava, etcétera, etcétera, con palo. Y así al muchacho le decían todos en la esquina, los cristianos, mátale, dale más, parte la botella y métesela en la cabeza, córtalo más. A un muchacho que de pronto le cayeron como 20, dándole patada y trompa, pero no había nadie que diera o se metiera para defenderlo, como hizo Simón de Cirene. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos nosotros esa palabra de arancel, no tiene más nada que ver que con la 10ª parte que ese Abraham le dio a ese sacerdote que se encontraba en la antigua Salem, en un caserío, y que esa palabra significa paz. Fíjense ustedes por dónde van las cosas. Entonces llega un momento en que en el año 10 tienen que darle al levita, o sea, el diezmo en la antigüedad, según el libro de Deuteronomio, era para darlo al levita, o sea, al sacerdote. En ese caso, a Melquisedec, que se encontraba ahí. Dárselo al pobre, a la viuda, al huérfano. Y así se sentían limpios ante aquel Dios, y ellos mismos decían, hemos quitado
inmundicia, hemos quitado la parte de todo aquello que es inmundo y ni he dado parte de ello para que algún muerto, ni se lo diga a ningún muerto, ni se lo diga nada. Hoy en día, en nombre de los muertos, hacen aviones, hacen vainas y masacran. Y sin embargo, hay que decir, bendito sea el judío y bendito sea Israel, que no es más que una palabra como decir maldito también a alguien que hace un mal. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos que llega un momento en que el diezmo es para darlo a la viuda, al pobre, al huérfano, al mísero, a todos aquellos desgraciados de una sociedad, porque ellos son producto de esa sociedad mal formada a través de un sistema económico que tiene actualmente a los anglosajones, que son los que crean toda esta cantidad de cuestiones y se unen en el pasado como en el presente para crear un sistema económico donde entre más desprestigiada sea la sociedad y su presidente, entonces es mejor para ser manipulado por una organización internacional que ya no es el esclavo aquel de Nabucodonosor, ya no es el esclavo de Roma, ya no es el esclavo de Egipto, ya no es el esclavo de los asirios babilónicos hace 5.000, 4.000, 3.000 años, sino que ahora son una organización donde nada de aquel judío verdadero, de aquellos descendientes de Jacob, que se le llama Israel, queda ni una sola gota de sangre, porque ha visto una cantidad de filtraciones o que le llamaron diáspora en diferentes naciones, que nacieron los judíos askenazis, los judíos no sé qué, los judíos rusos, los judíos etcétera, etcétera, y dominan el gran capital y son los que determinan quién es presidente, quién no, pero que aquí no hay ninguna bendita ni hay ninguna maldita, sino una geografía de un pueblo que se vio obligado a asesinar y traer el puñal lleno de sangre de Abraham y pasar por una frontera, y sencillamente aquel sacerdote le dijo que tenía que darle el 10%, porque él también tenía gente ahí que estaba con hambre y con sed y con toda vaina, y todos buscaban un pequeño río. Entonces, ¿qué pasa? Que al cristiano de hoy, a las mentiras que han creado a través de la hermenéutica, que es la interpretación de esto, nacen diferentes interpretaciones, y por eso el libro nos habla, y llega un momento en que Malaquías dice: porque ustedes mismos me están robando. Y los vergajos dicen: ¿y qué te estamos robando, Señor? En los diezmos y las ofrendas, porque no se la están dando al pobre, a la viuda, al huérfano. Al contrario, le roban al Estado para enriquecerse cada vez más, y esa es la gran lucha, y por eso nace lo contrario, y nace alguien que se opone a esto, que fue al que llamaron el príncipe de paz, y que es la superestrella llamada Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos esto en una Biblia y luego vamos a otra, vemos que dice las cosas de diferentes maneras. Por lo tanto, esta palabra diezmo se encuentra en Malaquías, se encuentra en Hebreos, en el capítulo 7 al 5, se encuentra en Deuteronomio 26:12, donde dice que el libro más antiguo que los que hicieron el Nuevo Testamento, donde ya un papa pedía no solamente el diezmo y el arancel del 10%, sino el 25% de los barcos, entre esos de José el galeón de San José, que tenía que llegar allá a los que se vivieron a la América, como fueron España y Portugal, tenían que darle al papa de la época del oscurantismo, Alejandro Borgia, que tomaba sangre de niños para limpiarse su sangre impura y la enfermedad que tenía, asesinaba a los niños de los barrios tuguriales y se lo traían y le sacaban la sangre y él se la tomaba. Y de ahí nace la famosa leyenda de la sangre dorada de los Borgia y la copa dorada de los Borgia. Entonces, ¿qué pasa? Que no es el famoso Sagrado Real que había en la última cena, ¿verdad, profesor? No, ni por ahí. El Sagrado Real lo tenía, era un revolucionario llamado Jesucristo, y por eso lo asesinaron. Entonces no hay un judío bueno, ni un judío hebreo, ni un judío bendito, ni un judío maldito. Sencillamente la lucha de los hombres en la tierra por buscar agua, por buscar la forma de que su población sobreviva, pero que ya hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler puede ser aplaudido, porque aquellos que pasaron
de lastimeros son los que producen hoy en día la maldad sobre la tierra. Entonces aquí vemos que un Abraham traía su cuchillo lleno de sangre después de una matanza y de haber asesinado a los reyes de aquella época. Eran los reyes Arquelao y los reyes no sé qué y los reyes no sé cuándo, pero venía de un combate porque él no se iba a dejar matar. Él llevaba arma blanca de ofensiva y también pasó con escudos, que son armas blancas de defensa. Pasó por donde estaba ese sacerdote, ese levita, ya que no había todavía una división de levitas ni nada de esa vaina, sino sencillamente un sacerdote desconocido, porque nadie conocía quién era el papá ni la mamá. Y entonces el escritor dice que era a la manera de un Jesucristo, pero un Jesucristo sí dicen que tiene una mamá y posiblemente un papá carnal también. Entonces, ¿qué pasa? Que lo van relacionando y van creando el libro, pero entonces los neófitos, la gente que crea el negocio a través de estas cuestiones religiosas, que ya se pasa de esclavo a amo, vemos cómo lo señalan de diferentes maneras, y así vemos que hay otra interpretación donde dice en el libro de los Hebreos, ojo, en el capítulo 6, y por allá de las promesas y juramentos, cuando se hace la promesa a Abraham, donde se juró, porque no había otro superior a él por quien jurar, dice que había que cambiar, y eso es lo que no ha hecho el cristiano moderno, no ha cambiado en nada. Aún con la Biblia en mano dicen a un ciudadano que por ahora vemos Taibo robó y le caen 20 para lincharlo, o hizo alguna cuestión que no le gustó a otro y con botella en mano le dicen pícalo, córtalo, y otros aplauden, pero nadie hace nada porque nadie expone su vida hoy por un tiro. Tú te metes a defender a un vecino, sale un tiro, te pegan en la columna vertebral, te dejan paralítico para tu vida y el tipo sigue mamando ron y sigue mamando perico y sigue haciendo todas las maldades que puede hacer en nombre de una moral, así como el Papa Borgia, que asesinaba, pero esa era bendición porque era para la vida del Papa Alejandro VI. Entonces, ¿qué pasa? Que esos eran los que pedían el 25% del oro que llegaba de la América, y eso era un arancel, o era 2 veces el diezmo más un cuarto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vimos que el sacerdote Melquisedec, cuando a este Jesús que le dice que está a la manera de ese, porque aquel no tiene descendencia, y a se la colocan que viene del cielo, entonces tampoco tendría descendencia humana sino divina, pero resulta que tiene una madre y a eso se le llama divinidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la religión sigue cabalgando en mano y siguen manejando los hilos políticos, y así nace el sionismo moderno después de la Segunda Guerra Mundial, donde Adolfo Hitler le queda pequeño a los judíos que fueron esclavos y daban lástima. Entonces, ¿qué pasa? Que crean la ultraderecha y ponen a un presidente hoy en día como a uno de los David, a uno de los descendientes de Israel, que deben gobernar a Colombia, y que no es más que un mafioso. No es más que un falso presidente que robó en las urnas más de 4 millones de votos a través de una máquina que viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos nosotros que este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Altísimo, cuando Abraham venía con sus cuchillos llenos de sangre, después de regresar de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. O sea, se bendice al crimen sobre la tierra. Entonces, y que son justos porque son guerra entre reyes y entre gobiernos y entre estados. Entonces, no habría nada hoy en día a la luz después de la Segunda Guerra Mundial que maldecir a ningún Hitler y bendecir a ningún judío, ni bendecir o maldecir a un judío y bendecir a Hitler, porque las guerras entre los pueblos
según ya viene determinada en la antigüedad así. Y el que gana es el que escribe la historia y la escribe a su manera. Entonces, cuando es interpretada así, profesor, como por usted que la interpreta y que no ha terminado todavía el falso testamento de María, donde hay una analogía, vemos que Abraham le dio la 10ª parte. Ojo, esa 10ª parte es lo que se llama diezmo hoy en día y que los cobran gente que nacieron aquí en el Carlos Meisel, en el Arroyo de la Manga, y que hoy se ponen una corbata y viven a costa de la pensión del uno, de la pensión del otro y de las maletas que le ponen los políticos. Como aquí los char, con la cuestión del cambio radical, aquí el actual presidente que tiene toda la bandola que le puso maleta a los cristianos, y esto le pusieron votos y hasta muertos. En poblaciones donde solamente hay 11.000 habitantes aparecieron votos para de la Espriella con más de 3 y 2 millones de votos. Entonces ahí se ve el descubrimiento y la falsedad. Por lo tanto, si este mundo se acaba, ¿usted qué dice, profesor Robinson? Me da lo mismo si caen 50 bombas atómicas en Colombia y en el mundo y se acaba el mundo, porque yo seguiré existiendo en la materia. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero no hay justicia. Hay justicia para los pobres, los humildes, los que no tienen para pagar un abogado corrupto que defiende al crimen y señala y castiga esa justicia a un inocente. Entonces vemos nosotros que solamente la ley de Dios, que es incumplida por todo el mundo, y Raimundo reina a través de la política moderna, donde se trata de imponer el sionismo en la América Latina, que viene siendo a aquella a quien se le robó con aranceles desde Roma, y se le robó y se le quitó 2 veces y 1/4 el diezmo de su riqueza de oro, y que hoy están en la miseria, pero dicen que la culpa la tiene un presidente que apenas llegó hace casi 3 años, 4 años de gobierno, que no equivalen sino a unos miles de días. En cambio, 200 años o varios siglos de gobierno conservador, ortodoxo, sacerdotal, que se ve opuesto en la antigüedad por un guindado en la cruz en cuero, que le llaman, y donde viene el pensamiento liberal de oponerse a la injusticia, y que logra reformas y logra cosas para mejorar, pero que el mismo Congreso obstruye todo porque viven es del crimen y la maldad. Entonces, ¿de qué cristiano me venéis a hablar? Por lo tanto, queridos estudiantes, esto que iba a escribir mi diario hoy, que hoy se posesiona un falso presidente en Colombia, pronto terminaré el falso testamento de María. Y que sé que va a ser difícil publicarlo. Quería hablarle de eso, de que el diezmo de Abraham no es más que un arancel de hoy en día. Nos vemos en la próxima.